Buenas noches para todos. Acá estoy viendo saludos desde Barranca, la doctora María José, Juan Pablo, buenas noches. Un saludo para el doctor Mojica. Estamos dando acceso a las personas. Regalemos unos 5 minuticos para que se terminen de conectar. En Facebook, Jenny Amaya, estamos como Fundación Canguro. Ahí nos puedes encontrar y está en la transmisión en vivo de esta charla. Nos están saludando, doctor, también desde Lima, Perú. Excelente. Soy un fetico, un humanito chiquitico, de dos pedacitos de amor, de papá y mamá. Empecé yo, mamá, oigo tus latidos, en tus aguas sumergido, en tu barriga divina, amado y protegido. Me contienes en tu ombliguito, me alimentas por un tubito. Si nací antes de tiempo, junto a ti quiero estar, como si siguiera dentro, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno. Como la rama de un árbol, como una concha en la arena, como el mosquito en la piedra. Nuestra unión es la más bella, como las olas del mar, como el camino y el caminar, como el anillo y su dedo. Mejor contigo me quedo, como la uña y el mugre, mamar tu leche me urge, mamá. Canguro pegadito a tu piel, me siento seguro. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina. Si nací antes de tiempo, junto a ti quiero estar, como si siguiera dentro, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno, como la rama de un árbol, como una concha en la arena, como el mosquito en la piedra. Nuestra unión es la más bella, como las olas del mar, como el camino y el caminar, como el anillo y su dedo. Mejor contigo me quedo, como la uña y el mugre, mamar tu leche me urge, mamá. Canguro pegadito a tu piel, me siento seguro. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina. Mamá, canguro, somos dos, pero somos uno, papá. Canguro pegadito a tu piel, me siento seguro, mamá. Canguro, somos dos, pero somos uno. Eres mi incubadora, eres la que me abriga, mi tortuga, mi gallina, mi mejor medicina.
Buenas noches para todos, bienvenidos a este webinar del mes de noviembre. Noviembre para todos nosotros creo que es un mes muy importante porque es el mes del prematuro y por eso quisimos esta charla tan interesante y que creo que a todos los cangurólogos y a todos los que manejamos los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer nos interesa. Saludos a todas las personas que se conectan de diferentes partes de Latinoamérica. Veo gente de Perú, de Guatemala, de Paraguay, la doctora Cira, de Santa Cruz de Bolivia, de Panamá, del equipo PAI. Muchísimas gracias por estar todos en este espacio y ya para comenzar. Quiero darle la bienvenida al doctor José Alejandro Mojica. Para nosotros es un honor tener al doctor el día de hoy y hablándonos de este tema tan importante que son las vacunas para el niño prematuro. El doctor José Alejandro es pediatra, es infectólogo, trabaja en la subred sur de hospitales en Tunal y en Meisen, que son hospitales grandes y muy importantes aquí en Bogotá, y también trabaja en la subdirección de enfermedades transmisibles y en el grupo PAI del Ministerio de Salud y Protección Social. Creo que es la persona más apta para hablarnos de la vacuna en este grupo de poblaciones. Nos acompaña también la doctora Natalie Charpak, directora de la Fundación Canguro, y que seguramente nos va a apoyar mucho en este tema. Los invitamos a que dejen sus preguntas en el chat y estamos muy pendientes. Doctor Mujica, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Bueno, buenas noches, doctora Natalie, doctora Catalina. Un gusto pues estar acá y bueno, muchas gracias pues por la invitación y tener en cuenta mi nombre. Pues no es tanto como usted dice, sí tenemos experiencia pues muchos años en vacuna y trabajamos pues en clínica, creo que algo nos va a dar soporte. Sin embargo, pues yo voy a colocar la presentación. Creo que vamos a hacer, puedo irle una, vamos De a una, doctor. hacer una primera parte pues, temática y luego haremos la parte de preguntas. Fíjense ustedes que en lo que está, lo que menciona la doctora Catalina, bueno, hago parte de enfermedades transmisibles del ministerio, ya lo mencionó, y pues sí, estuve en la dirección médica de Sanofi Pasteur en 10 años, hasta el 2017 que pasé al ministerio. Y aunque voy a hablar de temas de vacunas, no tengo conflicto de interés. Los datos de estadística que vamos a presentar de cobertura son del ministerio y son las oficiales que en este momento se tienen. Algo de generalidades, voy a hablar algo de vacunación de hepatitis B y de BCG con unos tips muy importantes, algo de tosferina, de ese virus incitial, meningococo. Al final hablaremos de rotavirus y unos tips muy puntuales. Y al final haremos un resumen. Pero fíjense ustedes que algo muy interesante es que la prevalencia de nacimientos prematuros es cada vez mayor. Importante para contarles que miren los 13,4 millones de nacimientos en el 2020. Sin embargo, interesante es que en Latinoamérica la tendencia ahora, sobre todo en nuestro país, es la tendencia a disminución de la natalidad, pero los prematuros siguen. Entonces se sabe que el riesgo de muerte es mucho más, hasta 14 veces más que un parto a término. Sin embargo, igual pasa en el retraso del crecimiento intrauterino y muchos de estos niños mueren por enfermedades prevenibles por vacunación en el primer año. Y muy importante es que la morbilidad de estos básicamente la mortalidad tienen importante impacto en la vacunación porque básicamente están atrasados. Yo creo que el contexto está muy nacional y no puse la estadística de cómo está alrededor de los países, pero esto es Colombia y vemos cómo en el 2024, de acuerdo al DANE, los nacimientos han disminuido. Sin embargo, miren lo contrario, a mano derecha, a mano izquierda están los nacimientos, pero a mano derecha está la tendencia. No tengo la del 2024 final, pero es más o menos la misma, entre 12 y 14%. Se ve que entre el 9 y el 19% es la prevalencia de nacimientos pretérminos en Colombia, pero 11% fue en el 2023 comparado con el 2022 que era 10 y usualmente manejábamos que era entre el 9 y el 10%. Esta tendencia ahora del 2024 que fue mayor nos dice que aunque los partos, fíjense ustedes, han disminuido en Colombia, la tendencia a que sean prematuros es mayor. Quiere decir que seguimos todavía enfrentándonos pues a prematuros y tenemos los madres canguros en nuestro país y los programas canguros. El San Ignacio, pues uno es la Fundación Madre Canguro que nos está invitando, pero también tenemos en el materno, que es uno de los sitios donde más nacen niños en Bogotá, igual que en el hospital donde yo trabajo, Surrexur, en Meisen, Tunal, que tiene uno de los canguros también más grandes y antiguos de este país.
Sin embargo, vean ustedes que esto nos da una idea en los partos prematuros, en la mortalidad en menores de 5 años. Algo importante en las muertes es lo que es el pretérmino. Si bien lo que es pretérmino y complicaciones, hay un puntico que ustedes ven en el que el 14% de las enfermedades son respiratorias y un 4% de la neumonía respiratorias en prematuros. Y muy importante también, aparte de todo lo que es sepsis, todo lo que es infeccioso, esto era el 2010, y ven en el 2024 la tendencia de la prematuridad per se con sus complicaciones. Fíjense ustedes que ha aumentado la mortalidad de menores de 5 años. Sin embargo, sepsis vuelve y juega, ha disminuido. Meningitis, encefalitis, fíjense ustedes que sigue la tendencia, pero las enfermedades respiratorias, un porcentaje importante que comparten los niños y comparten también los prematuros. Y ahí están el virus sincitial respiratorio y otras enfermedades. Entonces, Colombia, que lo coloqué con intención porque sé que hay gente de afuera, para mostrar que tenemos BCG y hepatitis B de recién nacido. Nosotros, estas son las vacunas que tenemos, pero ya les voy a explicando qué cambios hemos tenido en nuestro país, porque ya los prematuros menores de 1.500 gramos tienen vacuna hexavalente en Colombia. Sin embargo, y rotavirus tenemos de 2 dosis, neumococo tenemos de 13, que se aplica a los 2, 4 y un refuerzo a los 12. Pero esto es interesante porque fíjense ustedes que nos da el contexto de cuál es la vacunación, sobre todo los primeros 6 meses y el primer año. Nuestros canguros duran 2 años en nuestros programas. Un año ahora, al año se gradúan, pero hoy en día hasta los 2 años, así mis colegas lo mencionarán. Y aquí coloco las vacunaciones que nos interesan en la gestante porque repercute en el recién nacido y repercute también en la protección los primeros 6 meses cuando el bebé por influenza no se puede vacunar y con TDAP porque vamos, básicamente hoy en día es la estrategia primaria para impactar la vacunación. Vacunando a los bebés, a las mamás, a los bebés indirectamente quedan protegidos para tosferina, ya lo van a ver. Y esto me lo facilitó Ascon, donde básicamente en Colombia, fíjense ustedes que los que ingresan al canguro, un 60% tiene vacuna, pero un 40% no. Si bien eso es del 2020, me comentaban los colegas de Clarita y la doctora María, algunos de Gascón, que básicamente eso se repite. Y miren el primer refuerzo, el 64% lo tiene, pero no lo sabe y no lo tiene el 33%. Quiere decir que la vacunación está atrasada básicamente por muchos factores. Y entre ellas, vean ustedes, el peso que de 2.000 gramos. Los prematuros usualmente salen de nuestros programas canguros a los 1.800 gramos. Sin embargo, algunos salen a los 2.000, que es lo mínimo, pero vean ustedes todas las cantidades de los motivos para no vacunar, porque estaba intubado, porque estaba hospitalizado. Esto que ustedes ven en rosado no cuenta con un centro de vacunación, pero interesante, fíjense ustedes, todo el portafolio de probabilidades, por qué razón que tiene oxígeno permanente, que uno dice, pero ¿por qué razón no se vacuna? Que tiene menos de 32 semanas, y pare de contar, fíjense ustedes, porque esto, el 56% por el peso. Sin embargo, esto me lo prestó la doctora Mariño, donde hace un resumen muy importante. Esta diapositiva la compartimos. Neumococo, y hoy en día es uno de los motivos por los cuales se hizo un reajuste en el esquema en Colombia. En el año 2022 cambiamos de PCB10 a PCB13 y ya les muestro algunos de los cambios. Sin embargo, el 19A, el 6A y el 3, que son los serotipos que fueron los reemergentes, hoy en día han disminuido y las tasas como tales han disminuido de neumococo. Sin embargo, hoy en día reemergen algunos otros serotipos, que eso hay que ir vigilándolo y hay que ir monitorizándolo. Sin embargo, en este momento, la preocupación con neumococo es que se ha desplazado esos serotipos reemergentes en adultos mayores y entre grupos de 3 a 5 años por la nueva entrada de otros serotipos y el reemplazo de los que teníamos, porque nosotros empezamos neumococo en el año 2010 y fíjense ustedes que hasta el 2022, perdón, en el 2012, 2006 iniciamos en riesgo, 2010 en los 10 sitios del país donde más muerte había. Y en el 2012 se inició universal a los 2, a los 4, neumococo y el refuerzo al año. Sin embargo, desde el 2015 a 2016 vemos el reemplazo de serotipos, que es a lo que me estoy refiriendo. Y hoy, los niños menores de 1 año ha disminuido como tal el neumococo, pero tenemos el neumococo en otras edades, ya le digo, de 3 a 5 y más, y de adulto mayor. Rotavirus, un dolor de cabeza, porque fíjense ustedes que muchos de los prematuros quedan sin vacuna porque algunos no han cumplido, unos se pasan el tiempo en el hospital y a los 3 meses y 21 días, que es lo que dice el inserto y lo que recomienda la OMS y OPS, no alcanzan a cumplirlo y quedan muchos sin vacuna.
Algo interesante con rotavirus es que, por ejemplo, en Brasil, comentaba en un webinar que estuvimos hace poco en prematuros, recomendado por la doctora Fabiana, Fabiani, que está en Toronto, de Brasil, nos contaba que ellos hoy en día en Brasil, la de rotavirus lo extendieron hasta los 11 meses, fíjense ustedes, la primera dosis, y no han tenido básicamente aumento de invaginación. Yo digo, bueno, toca revisar los estudios y todo lo que hay alrededor de rotavirus, de no vacunarlos en las unidades. Los australianos o los del Reino Unido utilizan la vacunación incluso hospitalizados. Sin embargo, nosotros en este momento, pues la recomendación es que una vez egresen. Influenza, sabemos que los prematuros tienen más probabilidad de que se hospitalicen. Sin embargo, vacunando a la mamá y el bebé queda protegido. Y tenemos cualquier cantidad de casos de influenza en estos días que empiezan los picos y básicamente por madres no vacunadas. Tosferina estamos en brote y sabemos que los prematuros tienen 6 veces más probabilidad de tener tosferina y hacer tosferina maligna y muerte por tosferina. Y meningococo, fíjense ustedes que si bien es similar en cuanto a las manifestaciones, la probabilidad que en un pretérmino se aumenta la enfermedad y sobre todo aumentan las secuelas, que es muy importante en prematuro versus a término. Y muy importante, entre otras enfermedades, fíjense ustedes, hepatitis B. Nosotros en Colombia la tenemos desde el año 94 y por eso hoy en día la tasa de incidencia ha disminuido y la seroprevalencia, tenemos 30 años de estar vacunando y fíjense ustedes que la prevalencia se ha aumentado a otras edades. Personas que tienen riesgo, HSH, mujeres habitantes de calle, que se aplican drogas intravenosas, pero una gran preocupación tenemos con respecto a hepatitis B es esto. Yo siempre lo pongo. En Colombia, de término, porque sea prematuro, no tiene por qué evitarse colocar vacuna de hepatitis B, porque está hospitalizado y más si tiene una mamá con estatus desconocido, es obligación colocarle la vacuna, el peso que tenga. Y más si la mamá ha tenido sospecha o ha tenido enfermedad o algún antígeno durante su control, que 8 de cada 10 gestantes en Colombia tienen control. Sin embargo, la preocupación es porque el año pasado hubo 186 gestantes con hepatitis B, fíjense ustedes, y al momento del parto, no todas, fíjense ustedes, tenían pues la definición. Entonces, la alta probabilidad que ese bebé se infecte, y este año van más de casi 90 mujeres en Colombia que tienen hepatitis B. Entonces, miren ustedes, es importante porque nos vamos a enfrentar en las diferentes unidades a un bebé expuesto a ese virus. Sin embargo, vean ustedes, al momento del bebé egresar en las primeras 12 a 24 horas, 7 de cada 10 recién nacidos recibe la vacuna, pero el 30% no. 25% aproximadamente queda sin vacuna y no la recibe en las primeras 12 o 24 horas, que es una medida de salud pública muy importante. Entonces, un llamado, por favor, para que todos en Colombia nos pongamos las pilas y que todos los recién nacidos las primeras 12 a 24 horas tengan esa vacuna de hepatitis B. Sin embargo, vean ustedes que esto, gracias a la vacunación de los 30 años que les digo, tenemos hoy en día un indicador que son los bebés, los niños de 4 a 6 años, como tal, la prevalencia ha disminuido, está en 0.1. Quiere decir que no hay casos de hepatitis B en esas edades, gracias a la vacunación y se ha desplazado a otras edades. Sin embargo, tenemos en meta la reducción como tal de la transmisión perinatal. Y fíjense ustedes que para eso existen esto lo dice la OMS y la OPS, que es, por un lado, hacer el screening de la gestante, fundamental, que tengan un antígeno de hepatitis B, que tengan los bebés al momento de nacer, tengamos inmunoglobulina, que casi en todos los sitios está, los antivirales a la mamá para que el momento del parto tenga definición que sí o no tenga antiviral tratado si le corresponde, si tiene carga viral, si tiene cirrosis, tiene unas características en la clasificación de hepatitis B gestacional. Y los bebés una vez nazcan se les coloque la vacuna, pero se le coloque, garantice las 3 dosis, en las primeras 24 horas la vacuna, para concomitante con la inmunoglobulina, que es lo que ustedes ven IgG para hepatitis B, y aparte de eso a los 2, 4, 6, o en este caso que se adelantaron los esquemas, a las 6 semanas, a las 12 o a las 18 semanas, es decir, al mes y medio, a los 3 meses y a los 4 meses y medio, se le garantice la vacuna de hepatitis B en su penta o hexavalente. ¿Qué pasa con la BCG? La BCG no se aplica en la unidad, solamente al egreso con 1.800 gramos, pero tenemos un gran obstáculo porque hay bebés que van a salir y fíjense ustedes que
no que fue que no tiene las semanas, por un lado. Importante vacunar porque nosotros tenemos una alta incidencia de tuberculosis. Entonces, estudios sugieren que menos de 32 semanas y los de bajo peso es adecuado porque responden bien. Entonces, fíjense ustedes que los prematuros pueden ser vacunados de las 32 a 34 semanas postconcesional, pero lo más importante es que si bien no se aplica durante la hospitalización, sino al momento de ingresar, tenemos cualquier cantidad de canguro, estamos en el momento del manual, lo estamos actualizando para que los bebés salgan con 1.800 gramos y con vacuna de BCG. Entonces, es importante esa actualización del manual y creo que la nueva versión que antes de este año saldrá, saldrá pues haremos la publicación desde el ministerio, pero se hará la modificación de estos 1.800 gramos. Debería el bebé al egresarse colocar la vacuna porque muchos salen y porque no tienen los 2.000 gramos quedan sin vacuna de BCG. Esto es para contarles el contexto de vacunación en la gestante como salud pública, influenza, COVID, TDAP y virus sincitial, porque en lo que sigue vamos a hablar de tosferina. Y nosotros sabemos que la vacunación de tosferina hoy en día en el portafolio como tal está vacunar al bebé temprano, desde las 6 semanas en adelante, que es lo que desde el viernes pasado estamos vacunando en todo Colombia. Bogotá lo hizo desde abril, adelantó la vacunación desde las 6 semanas por el brote que tenemos de tosferina. Sin embargo, la mamá que antes vacunábamos a la semana 26, hoy en día la estamos empezando a vacunar a la semana 20. Creo que es uno de los cambios importantes, así como lo hace Bogotá. Todo el país en Colombia va a vacunar semana 20 a la gestante y semana 6 empieza a vacunar a los bebés. ¿Qué pasa con los prematuros? Aumenta el riesgo de hospitalización 2 a 6 veces por tosferina. Y fíjense ustedes, la hospitalización y las muertes, por supuesto, por tosferina. Pero lo más importante, los de bajo peso, hay mayor probabilidad de enfermarse, mayor probabilidad de ingresar a la unidad de intubación. Sabemos que ustedes ven la curva rosada, donde se ve que la edad estacional, fíjense ustedes, 23 a 36 semanas, mucho más en la edad como tal, más probabilidad que haga tosferina y que ingrese de hospitalizado que un niño que lo ve de término, que lo ve en 37 semanas en azul. Algo interesante en Colombia, esto es a la semana 41, no lo pude actualizar más. Sin embargo, interesante porque TDAP en Colombia la empezamos desde el año 2012, cuando tuvimos un gran brote de 75 casos de niños, 75 niños fallecidos, 35 fueron acá en Bogotá. Y vean ustedes que se empezó la vacunación con TDAP y la incidencia como tal de la enfermedad disminuyó. Sin embargo, empezamos a ver este año un incremento, desde el año pasado, incremento del número de casos y este año pues casi ya llevamos 800 casos en el país. Fíjense ustedes que para contarles que miren la incidencia que dice la OMS, un caso por 100.000 habitantes y hoy en día pues tenemos 1,46 y en Bogotá casi tenemos 3 casos por 100.000. Esos son los casos que tenemos, que son 772, ya Bogotá lleva ya casi 280 de los 800 que hay en el país, pero es para contarles que miren ustedes en Antioquia, Cundinamarca, Caldas, en todos estos departamentos hemos tenido y la incidencia, miren ustedes, por supuesto, más de lo que dice la OMS, más de un caso por 100.000. Algo muy interesante es que si bien esto es cíclico y cada 5, cada 4, 5, cada 10 años tenemos brotes, si bien la incidencia en las últimas semanas ha disminuido, vemos que seguimos teniendo casos y seguimos teniendo casos de niños fallecidos. Y muy interesante porque vean ustedes, con población indígena, 7 niños fallecidos de los 15, de los cuales fíjense ustedes que todavía siguen abiertos algunos casos. Y a mano derecha están los fallecidos que van 15 de ellos, subrayo este caso, un niño de un bebé de un mes que en realidad fue de 34 semanas y eran gemelos y ese bebé no se vacunó porque no tenía la edad gestacional, pues no tenía las 6 semanas para empezar a vacunarlo. Tuvo la mamá no vacunada, por supuesto, con TDAP, el bebé empezó con sintomatología, con apnea, hizo la enfermedad y falleció, pero su hermano gemelo hizo lo mismo y también falleció por nexo epidemiológico. Eso fue otro de los casos primeros que tuvimos en Bogotá, que fue empezando el año. Para marzo-abril. Sin embargo, vean ustedes que hemos tenido, la gran mayoría son bebés menores de un año y sobre todo menores de 6 meses. Y lo más interesante es que la OMS recomienda vacunar de las 6 a las 8 semanas en adelante. Yo la coloco siempre esta diapositiva porque es el position paper de la OMS, donde dice que hay que colocar 5 dosis, de las cuales 3 el primer año. Independientemente de eso, que empieza a las 6 semanas, puede empezar a las 8. Sin embargo, puede ser con el celular, ustedes ven pertussis AC o de germen entero,
Sin embargo, lo que dicen que es que las de germen acelulares pueden, por cuestión inmunológica, disminuir la inmunidad más temprano, pero lo más importante que dice la OMS es que los refuerzos periódicos de los 18 meses y de los 5 años son fundamentales y la vacunación de la mamá. Entonces, con esto básicamente completamos el ciclo, porque fíjense ustedes que esta es la manera de vacunar hoy en día, qué pena quedó muy sobrecargada, pero pentavalente, esto que le coloqué en rojo es lo que hacemos en Colombia, pentavalente o hexavalente para los prematuros menores de 1.500 gramos, estábamos a 2, 4, 6 meses y 18 meses pentavalente, a los 5 años de PT, pero ahora nos pasamos a los 6, 12, 18 semanas. Las gestantes vacunábamos a la semana 26, hoy en día empezamos a vacunar a la semana 20. Nos encantaría vacunar a los adolescentes. Vemos que en la región, Estados Unidos, Canadá, lo hace Costa Rica, lo hace México, Panamá, todo el cono sur vacunan a adolescentes. Sin embargo, nosotros nada más lo hacemos a nivel privado. Los adultos no nos vacunan, sino algunas IPS en Colombia, algunas entidades nos vacunan, algunos distritos. Sin embargo, todo el que maneja niños debería, incluyendo enfermeras, todo el mundo deberíamos tener vacuna de TDAP, que aquí en Bogotá lo hacen en algunas instituciones. Sin embargo, fíjense ustedes que lo que sabemos con respecto a la prevención de lactantes con para tosferina es que las mujeres vacunadas, sobre todo en los infantes menores de 3 meses, lo protege 95% de que le dé tosferina, de los cuales la protección para tosferina es efectiva. Se sabe que la enfermedad va entre un 60 y un 91%, pero la hospitalización disminuye en un 94% y la muerte 95% impacta. Vacunando a esa mamá, sobre todo en el periodo entre las 26, sin embargo, de la 20, la del Reino Unido se bajó a la semana 16. En vacunar a la embarazada, el esquema del lactante y la consideración para la vacunación del prematuro. Se puede haber algún grado de interferencia con la vacunación de la mamá, pero la interferencia es mínima comparado a las ventajas. Sin embargo, vean ustedes lo que es, ¿qué sabemos? Hoy en día para Colombia cambiamos las vacunas 2, 4, 6 meses, ya lo dije a 1.5, a los 3 y a los 4.5, pentavalente neumococo rotavirus, es lo que se le coloca, la pentavalente germen entero. Sin embargo, importante, hexavalente según lineamiento en algunas condiciones. ¿Quiénes reciben hexavalente? En Colombia, básicamente todos los esquemas, lo que tenemos, los prematuros, pero esa vacuna hexavalente que tenemos, hay diferentes esquemas desde la semana 6, pero también hay a los 2 y 4, 6. O sea que lo que estamos haciendo está correcto porque estamos adelantando a la semana 6. Hay estudios que ya les voy a mostrar respaldan vacunar con esta vacuna a los prematuros hexavalente desde la semana 6. Sin embargo, los refuerzos también combinadas con otras vacunas, coadministrada con otros biológicos y en diferentes etnias, tanto a término como a pretérmino. Este es un estudio que es el estudio base, donde a la semana 6, 10 y 14 en Sudáfrica vacunaron los bebés y básicamente ustedes ven a mano lo subrayado en azul clarito, es la hemaglutinina filamentosa y la toxina pertúsica que corresponde a lo azul rey, la respuesta que fue muy buena. Sin embargo, los otros esquemas 2, 4, 6 que también los hemos utilizado, por ejemplo, Argentina, en Perú y México, los estudios los evaluaron y les fue muy bien. Otra cosa importante es una vez la vacuna establecida, el impacto que se tiene y en las diferentes semanas. De 20 a 36 semanas, vean ustedes, con 3 dosis, 95% de célula entera y con acelular el 90%. Sin embargo, de la 37 a la 41 la respuesta fue mucho mejor, 96 en el prematuro con acelulares versus 87 con el germen entero. Sin embargo, este es un estudio danés. Lo que les quiero mostrar es que las vacunas acelulares sirven tanto en el bebé prematuro como en el bebé de término. Y esto que creo que es el pilar por el cual nosotros nos debemos vacunar a los prematuros con acelulares. En gris, ustedes ven el germen entero, fiebre, edema, irritabilidad, dolor, somnolencia, anorexia y los eventos serios, que son hipotonía y convulsión facilitada por fiebre. Por supuesto, ven muy alto el germen entero comparado con el azul oscuro, que son las vacunas celulares. Y ese estudio hecho por la doctora Ángela Gentil en Argentina, con 1.071 niños, a ustedes ven la primera y la tercera dosis, ven el dolor y ustedes ven, por supuesto, lo más bajito son las vacunas celulares. Y por supuesto fue leve comparado con lo más alto en rojo y en azul que ustedes ven con la de germen entero. Eso significó para dolor, para enrojecimiento, para hinchazón, para fiebre, para afectación del apetito, miren, para somnolencia. La primera y la tercera dosis, ustedes ven que, por supuesto, es mucho mayor en vacuna de germen entero. Entonces, esto quiere decir que con un bebé prematuro
que vamos a colocarle el biológico, nos toca pues muchas veces hacerlo porque no tenemos más. Sin embargo, tenemos la probabilidad y estamos muy pendientes de los eventos que se han demostrado como fiebre, dolor, irritabilidad, hipotonía, crisis de llanto, así como apneas relacionadas pues, con el germen entero, que eso disminuye con la celular. Esta es la infografía, donde básicamente este es el lineamiento de vacuna hexavalente, que se lanzó en agosto-septiembre de este año, llevamos 3 meses, dirigido a niños menores de 1.500 gramos, sobre todo el 1 de abril, que nacieron el 1 de abril, que no hubiesen empezado con pentavalente pues, de germen entero, que es la que tenemos, que empezamos de cero. Si hubiesen recibido la vacunación en otro centro, podemos continuar con la vacuna hexavalente, o que hayan presentado algún evento adverso con una de germen entero, se puede, y sobre todo, pues lo de menos de 1.500 gramos. Este es el esquema 246. Ahora, con hexavalente, a los 18 meses con penta e IPV. Sin embargo, sabemos que en este momento ya lo bajamos a las 6 semanas, o sea, mes y medio, a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses y a los 4 meses y medio. Intramuscular en la carga la anterolateral del muslo, la podemos administrar con todos los biológicos. Este es el portafolio. A mano derecha están ver los sitios donde hay. Ven, aquí son las vacunas celulares en la región, en República Dominicana, México, Guatemala empezó este año, toda la corte, no solamente los prematuros. Chile lo tiene desde el 2018, Panamá desde el 2016, Costa Rica del 2005, México del 2019, Paraguay el año pasado, antepasado. Sin embargo, ¿quiénes tenemos prematuros? En Colombia, que lo iniciamos este año, menos de 1.500 gramos. En Brasil, desde el 2021, vacuna a menos de 1.000, y desde el 2013 vacuna Argentina a menos de 1.500 gramos. Entonces, creo que todos vacunamos con hexavalente. Nos encantaría, nosotros, a mí como pediatra, que tuviéramos todos los niños prematuros, todos, por lo menos antes de que se vayan de 1.800 gramos, pero creo que es uno de los retos que tenemos para aumentar ese número ese peso, que no sean menos de 1.500 y no sea más, y que sean pues idealmente más prematuros, más número de prematuros. Así está la respuesta como tal en Colombia en cuanto a coberturas. Ustedes ven que la primera y segunda dosis y tercera no es mala, 90, 89, 90%, comparado pues la pandemia que ustedes ven en azul, que fue básicamente 2020, 2021, pero no estamos recuperando. Sin embargo, 7 de cada 10 gestantes se vacunan, y eso es un dolor de cabeza, porque deberían estar el 100%. Miren ustedes que así vamos en octubre, estamos en noviembre, entonces deberíamos ir en 79.2%. Y ustedes observan que en este momento perdón, en pentavalente 73. Sin embargo, así como vamos, llegaríamos al 90.7. El gran reto lo tenemos en los refuerzos. 73.5 llevamos a los 5 años, y eso es todo el país, quedaríamos en 88. Y miren el refuerzo de los 18 meses, 85%, que lo medimos junto con sarampión, rubiola y papera. Conclusión, vacunamos bien, aceptable, debería ser 95 el primer año. Los refuerzos, el 18 meses, estamos muy quedados en todo el país, incluyendo Bogotá, y a los 5 años vamos a llegar al 89%. Sin embargo, vean ustedes que las gestantes, 8, casi 8, 85% vamos a quedar de las gestantes que se vacunan. Bogotá ha vacunado a casi todas sus gestantes. Sin embargo, vean ustedes el gran reto que tenemos. Nosotros tenemos en el país, van de 770 casos, se han identificado 73 en menores de 2 meses, y el 82% madres no vacunadas. Entonces, fíjense ustedes, TDAP en menor de 2 meses es la mamá. Entonces, 8 de cada 10 gestantes no se vacunan. Y el 20%, donde no, por supuesto, vamos a quedar en 80%. Sin embargo, el 20% donde no se vacunan, sigan habiendo los casos de tosferina. Sumado a que miren ustedes que ustedes observan de ahí para abajo los esquemas incompletos. Quiere decir que los niños, los refuerzos nos están faltando. Entonces, ¿por qué razón tenemos brote en Colombia de tosferina? Porque las gestantes faltan a excepción de Bogotá y en Boyacá, casi todas las gestantes están quedando pendientes, el 15%, el 10%, y los bebés refuerzos no los están realizando adecuadamente. Entonces, ese es uno creo que de los moralejas y de los mensajes para nosotros: mejorar las coberturas en refuerzo, tanto de los 18 como de los 5 años, pero que se vacune la mamá, que hace parte como tal de la estrategia primaria de prevención de tosferina, sobre todo en el lactante, y más si es prematuro. Con respecto a virus sincitial respiratorio, y pasamos para la página, es porque
Vemos que la prematuridad es uno de los factores más importantes. Ustedes ven la enfermedad severa y vemos que ahí está Latinoamérica, al lado de otros sitios donde la incidencia pues es mayor, sobre todo los sitios de bajo, medio y bajo ingreso, la incidencia es mayor y la mortalidad también. Sin embargo, vean ustedes que ahí están lo que significa muerte, hospitalización y enfermedad baja. El cortejo sintomático no, pero a la par de la prematuridad están las enfermedades cardíacas, pulmonares, síndrome de Down, enfermedades neuromusculares. Y vean ustedes que son 33 millones de casos al año, 3,6 millones de hospitalizaciones y 100,4 muertes en el mundo. Sin embargo, vean ustedes que en Latinoamérica, gracias a esta publicación de la doctora Lid y del SLIP, de la Sociedad Latinoamericana de Infecto, nos da una idea que la incidencia en Colombia es de 48,7, muy parecido a la región, 181.000 casos, estos fueron, fue la publicación del 2022, 181.578 casos, pero a mano izquierda ustedes van a ver que la hospitalización en básicamente, si bien es importante en los sitios de alto nivel, mediano y alto nivel ingresos socioeconómicos, miren los casos fatales, sobre todo sean en menores de 6 meses, en bajo y mediano a bajo ingreso, como en nuestro país. Esto fue el racional para en Colombia decidir la vacunación con virus incitial, donde el año pasado, hace un año específicamente, se mostró la tendencia de muertes en Colombia, 300 de por ira, menos de 5 años, La Guajira, el Chocó, Atlántico, ahí está Antioquia, está Bogotá, donde si vemos que el más o menos entre el 20 y el 30% de lo que se hace en vigilancia con los centinelas corresponde a virus incitial respiratorio. Sin embargo, vean ustedes que la mayoría ustedes van a ver en menor de un año, lo ven en azul rey, casi todo es virus incitial, pero también tenemos influenza y tenemos COVID que se ve en rojo. Sin embargo, esta es la presentación del virus incitial en Colombia. Son dos picos que del 2017 para acá, ven que un pico inicial en mayo, abril lluvias 1.000, pero luego viene una disminución como tal del pico respiratorio en el segundo periodo, donde a excepción del año pasado, en el 2024, que hubo un solo pico, que básicamente fue donde más en el 2024 fue, y este año vuelve y juega la tendencia, la gran circulación en el primer pico y disminuye para el segundo. Y a excepción del 2024 que hubo, se presentó de una sola vez, y lo ven en rojo, que es básicamente, siempre hay dos picos en el año, que en general es muy marcado en la primera parte del año, primer semestre, y el otro, a excepción del año pasado, pues es más bajo, que es el que estamos viviendo. Pero vean ustedes que las muertes de este año, y ustedes lo ven en esta diapositiva que la puse con intención, es para decirles que tenemos justificación. Vean ustedes, el año, es lo que va del año, van 100, ya un par de, eso ya va varias semanas, semana 38, vamos por la 44, pero 150 fue lo más actualizado que encontré, 154 muertes por ira, de las cuales van a ver que Antioquia, Bogotá, Chocó, miren, se ve acá en azul, aumento comparado con los años anteriores, con la misma semana del año anterior. Vean Antioquia, por ejemplo, o Bogotá, pues ahí se ve que ha disminuido, pero vean ustedes el Chocó. Entonces creo que eso es la justificación de por qué razón tenemos que intervenir y la mayoría, el 20 al 30% es por virus incitial o 30 al 40 en algunos años. Algo para contarles es que la evolución en la prevención, desde los 40 básicamente que se describió el virus, por ahí hubo una tragedia. Recuerdan que una vacuna virus sitial que no fue, antes aumentaron los casos y las muertes, que fue en el 67. Luego hasta que apareció palidizumab en el año 98, ya tenemos más 30 años. Sin embargo, vean ustedes que aparecieron lo que fueron las proteínas de, de, de fusión y aparece el Nicervimab, que los estudios después, 10 años después, que es el segunda generación aprobado. Se aprobó la vacuna, que es en el 2023, que fue la de gestantes y también en adulto mayor. El SAGE, que es el de la OMS, aprobó, recomendó la inmunización e hizo la precalificación de vacuna. Sin embargo, vean ustedes que en el 2025, ese año que ha pasado, se fue precalificada la vacuna de gestantes, apareció el Cresovirimab, que es el nuevo anticuerpo monoclonal, y básicamente Gavi aprobó también tenerla en la fundación. Acá han habido algunos hitos interesantes, básicamente con todo relacionado con la vigilancia, con todos los seguimientos, pero hoy en día tenemos palivizumab, que ahí lo vamos a colocar, ya lo vemos las comparaciones, que fíjense ustedes que fue aprobada muchos años, pero hoy en día en Estados Unidos básicamente, y en algunas partes del mundo ya lo dejaron de producir.
Aquí a Colombia, pues no, ya amenazaron que definitivamente van a hacerlo en regiones en el mundo y posiblemente en Colombia va a dejar la producción. Sin embargo, no puede pasar hasta que INVIMA no apruebe pues, el Nicervimab y los otros anticuerpos que vienen en curso. Sin embargo, hoy en día tenemos materna vacunación y anticuerpos monoclonales como inmunización. Sin embargo, vean ustedes que interesante el fondo rotatorio. Aprobó de la 32 a la 36 semanas en la OPS y la OMS en su posible paper de mayo, que ustedes lo ven en la referencia, de la 28 a la 36 semana. Entonces creo que hoy en día hay países que empezaron de la 28 semanas en adelante, como el Reino Unido y algunos países de la región. Sin embargo, Argentina empezó a las 32 semanas, igual que la mayoría de los países que tenemos que son OPS. Colombia, empezamos a la 32 en La Guajira y el Chocó. Sin embargo, hoy en día lo socializamos a la semana 28 con recomendación del Comité Nacional del CNPI. Esto es la eficacia como tal de vacunación en la materna. Lo han visto de pronto mucho, 82% de enfermedad grave versus placebo. Sin embargo, la enfermedad asociada a atención médica, 57 y 49% a los 180 días. Esto es importante porque los estudios publicados con respecto a la efectividad son más o menos cuatro publicados, uno de ellos en Argentina, muestra cómo la efectividad como tal, más del 70%. Sin embargo, frente a la admisión a cuidado intensivo, igual, y básicamente la tendencia es similar. Algo interesante también es que se pudo revisar que uno de los motivos por la recomendación después de la semana 32, básicamente por la FDA, era por parto prematuro. Sin embargo, en lo que se ha visto hasta el momento, no ha habido aumento de parto prematuro cuando se ha usado pues, en esta semana. Y en la revisión de la semana 28 a la 36, definitivamente no ha habido aumento como tal de partos prematuros. Sin embargo, aquí está la comparación de lo que se tiene. Disculpen que esté en inglés, no alcance a traducirlo, pero lo que se tiene con respecto al palivizumab y el nicervimab. Ustedes por un lado ven que, disculpas, ven que anticuerpos monoclonales de primera generación, aquí está la dosis 15 versus 50, hay tres dosis diferentes para nicervimab, si es menor de 5 kilos, si es más de 5 kilos y si tiene más de 8 meses, donde es 50, 100 y 200 miligramos. Se sabe que el palivizumab se utiliza en alto riesgo, en prematuros, menos de 33 semanas, menos de 35 semanas con la edad gestacional, con la enfermedad pulmonar crónica, si tiene alguna patología cardiovascular también, y en riesgos menores de un año. Sin embargo, vean ustedes el palivizumab, todos los infantes menores de 12 meses, se sabe que incluso los menores de 24 con riesgo se ha visto favorece y hemodinámicamente compromiso cardíaco, todos los que con riesgo de neumonía y en severas inmunodeficiencias. Miren como tal la eficacia 5.8 versus los estudios de eficacia pues en palivizumab es 83.2 en enfermedad respiratoria baja y con respecto a enfermedad severa 75% y vean ustedes con hospitalización con compromiso cardiovascular 4.4 en palivizumab. Pues ustedes van a ver 5 dosis versus una sola, pues básicamente es enorme la diferencia. Cuando ustedes ven la efectividad, esta es un especial de edición que le hicieron a Chile, donde en noviembre, o sea, de este año, hace unas semanas, donde ustedes ven el impacto que ha tenido Chile, cero muertes en la temporada anterior, cero muertes en esta temporada, y vean ustedes que la hospitalización disminuyó el 76%, 84% disminuyó en la entrada a la unidad, y todas las causas de hospitalización disminuyeron igual que la enfermedad respiratoria baja. Entonces creo que Chile ha hecho un súper trabajo y ha hecho le ha demostrado al mundo que con el anticuerpo monoclonal ha habido un súper impacto, sobre todo cero muertes en 2 temporadas. Aquí está algo para prematuros. Desafortunadamente este nicervimab empezaron desde la semana 29 a la 34. Menos de la 29 no hay datos. Sin embargo, la eficacia que la vieron de disminuir la enfermedad como tal, 70% en la de 29 a la 34, en un primer estudio 2B. La fase 3 vieron que era hasta el 76% y en otra fase, básicamente, mayores de 29 semanas, vieron hospitalización 83%. Conclusión, los estudios están de las 29 semanas en adelante. Antes de eso no hay datos, se extrapolan lo que se tiene. Algo muy interesante, esto es la revisión, creo que la última diapositiva que me pareció interesante es la revisión como tal de efectividad y los metaanálisis alrededor de cómo ha impactado al mundo. Acá está lo primero que ven en el cuadro de la vacunación de gestantes.
Entonces están los estudios donde muestran la efectividad de 70, en promedio 68% en cuanto a hospitalización. Sin embargo, los estudios de lo demás son de Nicervimab, de casos y controles. Aquí está el estudio del Juan Pablo Torres en Chile, que es 76% que les mostré. Sin embargo, los estudios de corte y de casos en controles, todos redundan en que más o menos 83% disminuye la hospitalización, 79% en los de casos y controles, y aquí está el de adulto mayor que no lo voy a mencionar. Sin embargo, ¿qué opinan los expertos? En Latinoamérica, esta publicación de hace un par de meses recomiendan que fíjense ustedes que en los países donde se utiliza vacunación materna, en pretérmino deberían utilizar anticuerpos monoclonales. Entonces, esto es lo que va a hacer Bogotá básicamente, y que Colombia está esperando el reporte del IES, que es el estudio que se está haciendo, para determinar si es pertinente también para todo el país. Porque fíjense ustedes que la estrategia mixta impacta a las gestantes que no fueron, los hijos de las gestantes no vacunadas, a los de 6 meses antes del inicio de la temporada, si en caso de hay temporadas marcadas, pero también a los pretérminos menos de 32, en este caso en Colombia, aunque vamos a empezar a la semana 28, en La Guajira y el Chocó empezamos a la semana 32. Recién nacidos de no vacunadas y los de menos de 24 meses con riesgo. Entonces, fíjense ustedes que se beneficiaría tenerlos vacunados, aparte de eso, a un grupo ampliado de casi todos los bebés que no quedaron favorecidos. Este es el perfil que se tiene de prevención de virus sincitial. 8 países en la región usamos virus sincitial en gestantes. Ahí estamos en azul. 2 países que son Paraguay y Chile. Paraguay pues de bajo ingreso, pero fíjense ustedes que tiene desde este año Nicervimab con unas importantes disminuciones de hospitalización y 0 muertes llevan hasta el momento. Los países que tenemos vacuna, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Panamá y Paraguay. Los que tienen, Argentina fue el primero que empezó vacunas gestantes. Chile tiene Nicervimab en el 2024. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá tienen la estrategia mixta. Esto me gustó mucho porque esta fue la última, esta publicación no ha salido y creo que es muy interesante porque sale ahora en diciembre. Nos dan una idea del portafolio del mundo. Ustedes van a ver cómo 8 países, fíjense ustedes, tenemos la implementación del materna, lo que ya les mostré, que es el 6% de todos los países de bajos ingresos. Sin embargo, aquí es un país de bajo ingreso que es Paraguay, que tiene implementación de anticuerpos monoclonales. Chile lo ponen como país de alto ingreso y vean ustedes, son 12 países del mundo que tienen esta implementación. Sin embargo, vean ustedes que muchos los tienen aprobados. Entonces, es una idea de mostrar cómo hoy en día pues hace parte del portafolio de prevención y tenemos que tener en cuenta. En Colombia, estos son los lineamientos, empezamos a las 32 y 36, y hoy en día este es el lineamiento que está pues, en la aprobación de final para que salga a publicación en esta semana. 28 a 36 semanas, empezamos de la 32 y 36 en Chocó y La Guajira, hoy en día todo el país, de la 28 a la 36 que ya empezamos, ya la vacuna está en todo el territorio nacional. Así han sido la proyección de coberturas. Vean, en Chocó, 1100 empezamos, ese es 4.5 meses era la prueba, empezamos en agosto, 665.000 dosis, son 48% de lo planeado, y La Guajira, que hoy en día, pues toda La Guajira, 43%, 1.750 dosis aplicadas. Fíjense, y la meta es el reporte quincenal. Entonces, a grandes rasgos, fíjense ustedes, tenemos un gran reto con respecto a virus sincitial, ya empezamos. Sin embargo, Bogotá va a empezar vacunación, pero también va a tener anticuerpos monoclonales. Sin embargo, hoy en día el IES está pendiente en estas semanas próximas, nos dé el resultado para qué le conviene al país. Meningococo para terminar, ustedes van a ver que el meningococo es un incierto, impredecible y es cambiante. B, hace unos años, bien ustedes, en el 2014 fue B, sin embargo tuvimos un C y B, y ahora desde hace un par de años tenemos y tenemos B. Sin embargo, hace Y, B y también B es prevenible porque teníamos nosotros en Colombia, la tenemos en brotes. Cada vez que tenemos un caso, es un brote, y si tenemos A, C, Y y W, sin saber todavía el cero grupo, ya intervenimos. Sin embargo, importante mostrar que esto en el 2024, y algo si bien la doctora Natalie nos mencionaba que el año pasado hubo 40, 50 casos aproximadamente, se sabe que los reportados, los 40 casos, no todos tienen aislamiento. De esos 91 que hubo en el país, son los 91 aislamientos que hay en el país, en el instituto. 6 de ellos fueron en menor de un año.
Sin embargo, vean ustedes que la tendencia es que 0,85 aumentó comparado, ustedes lo ven acá, a mano izquierda lo ven en rojo, 0,3 y 0,12, pero en los últimos años ha aumentado, sobre todo en este grupo que es los menores de un año. Cuando miramos el 2025, miren, la tendencia es muy parecido. Este año ya van 16 casos, de los 105, 16 son en menores de un año y se ve que ha aumentado como tal tanto el de Haemophilus como la Neisseria meningitidis en 2,23, que es importante, sobre todo de 6 a 16 casos de aislamientos como tal en el instituto de 105. El otro grupo es de 1 a 4 años, pero casi todos son adultos y adolescentes jóvenes, adultos jóvenes y adolescentes. Y si miramos la Neisseria meningitidis como en incidencia y en fatalidad, vemos que fíjense ustedes que si bien la del 16% es en la población general y 9,1 en menores de 5 años, tenemos una importante como tal incidencia que ustedes ven que incrementa en el 2025 comparado con el 2023 y 2024. Entonces, esto es importante para contarles. Y por otro lado, a mano de la cuña para el neumococo, porque el neumococo, si bien ha aumentado 0,55 a mano derecha, ustedes lo ven, es por los adultos mayores y por otras poblaciones. Y en general, en menos de un año, la tendencia es a que ha disminuido, que es muy importante. Si bien la letalidad, ustedes van a ver que se ha mantenido 22 y el 25%, no está la del 2023. Sin embargo, vemos cómo el neumococo como tal ha disminuido, sin embargo, ha aumentado en otras edades. Y esto es para mostrarles que sí, a un estudio británico donde se ve que la incidencia como tal es mayor, sobre todo en pretérminos, ustedes ven sobre todo muy pretérminos, de aumenta, razón de tasa es 3,1 versus 1,68 cuando es pretérmino. Entonces sí aumenta de una manera importante. Y miren las semanas estacionales y la probabilidad que tenga menor a más término y mayor a menos a más pretérmino que tenga una enfermedad por meningococo, por las condiciones inmunológicas, por la respuesta, por toda la respuesta del complemento, todo lo relacionado. Y esto para mostrarles que eso lo saben ustedes, meningitis, muy parecido el cortejo sintomático en el niño de término con el pretérmino. Y lo más importante es que las secuelas, que ustedes saben que hay mucho más secuelas en el pretérmino que el niño de término. En la región de las Américas, únicamente el meningo B lo tiene Chile, que lo empezó en el julio del 2023. Hay 3 países que tienen como tal meningococo en Cuba, que lo empezó en los años 90, cuando tuvo en los a finales de los 80 el brote por B y tiene su propia vacuna. Brasil meningo C, pero después ya le colocó meningo ACJW, que la está usando en adolescentes. Chile empezó en el año 2012 con un gran brote que tuvo por W, perdón, y luego fíjense ustedes que lo tiene al año, lo va a ingresar a adolescentes y empezó por meningo B predominante en julio del 2023. Y Argentina tiene ACJW y tiene también adolescentes. Entonces nosotros en Colombia, vuelvo y digo, lo tenemos nada más en brote, ACJW, y no tenemos B, básicamente ni siquiera pues como portafolio, aunque estudios de brote es discutido para meningo B, de todas maneras no la tenemos como tal en el país. Esto es la recomendación que se tiene y ustedes van a ver qué es lo que podríamos en Colombia, lo que es prevenible y las vacunas disponibles de acuerdo al INVIMA. Es meningo ACJW, que es 246, es el esquema, ya le muestro, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, y después del año, pues después de los 2 años son 2 dosis. Se sabe que también hay otra que puede empezarse desde las 6 semanas, y básicamente también son 2 dosis, y esta otra vacuna que también es la de meningo B, 2 y 4 meses, a los 3 meses debería tener un refuerzo, y después de los 2 años son 2 dosis. De ahí para adelante siempre son 2 dosis con límites de edad, sin límites de edad, y lo más importante es que siempre 2 dosis con un intervalo prudente. Eso es lo que la Sociedad Colombiana de Pediatría recomienda, y lo traigo porque hace parte del cortejo de recomendaciones. Y vean ustedes, ni Menris, veo Menactra empieza a los 9 meses, pero aquí está la vacuna para B a los 2 a los 4 y el refuerzo a los 12 meses. Vean ustedes que meningococo es importante. Vean, ¿por qué razón? Porque si sabemos, si bien no está en el programa, nosotros deberíamos recomendarla y nos toca hacer el Yosomipress y nos toca hacer toda la prescripción, que es un dolor de cabeza y una pesadilla, pero sabemos que hace parte de las vacunas que deberíamos recomendar, más si tiene factores de riesgo, como lo tiene un pretérmino, y más si sabemos que tiene algunas otras condiciones. Eso es para mostrarles también, para terminar, rotavirus. Yo creo que rotavirus no hay duda. En los países hoy en día, fíjense ustedes, el Reino Unido y Australia lo están colocando incluso en las unidades de cuidado intensivo. Tenemos un gran reto para nosotros porque los niños a los 3 meses, 21 días, no todos están dispuestos a recibir la vacuna. Entonces, muchos quedan sin vacuna
básicamente hoy en día hay estudios donde están tratando de extender lo que está haciendo Brasil y les dije que Brasil empezó hasta los 11 meses la primera dosis y la segunda dosis la puede colocar incluso hasta los 2 años. Entonces creo que eso hay que revalorarlo, pero para Colombia en ese momento sigue siendo pero importante colocarlo idealmente si tiene al menos 6 semanas y por lo menos 15 semanas de edad cronológica, que eso es relativo, que coincide con los 3 meses de 21 días. Se sabe que se excreta a nivel poco y por eso es que, aunque es bajo riesgo, no se aplica en la unidad. Neumococo, para contarles muy rápido, PCB10 empezamos en el 2022, en el 2010, en el 2023 cambiamos a PCB3, estas son las coberturas. Sin embargo, tenemos el reto porque hay hoy en día progresión de otros serotipos, sobre todo en edades más grandes y en adulto mayor. Esto me lo prestó la doctora Mariño y me pareció muy bien para terminar. Para contarles a ustedes es que, vean ustedes que tenemos nosotros, ¿por qué no hay adecuada adherencia en los programas canguro? Básicamente en los prematuros, porque la hospitalización prolongada más de 2 meses hace que nosotros dudemos a la hora de vacunar. Las infecciones intercurrentes, que hace que el niño tiene una infección y no alcanzamos a vacunarlo. Las enfermedades crónicas secundarias a la prematurez y a otras cosas, la displasia, que en realidad pues, nos toca revisarlo muy bien porque no todas son contraindicaciones para vacunar. El nivel educativo y temor de los padres, que es no, que el bebé está muy pequeño, que son muchos antígenos, que son muchas vacunas, la falta de seguimiento, que también es importante porque muchas veces se nos pierden, toca la llamada. Sé que en nuestros canguros pasa que los llaman, los buscan debajo de las piedras, pero muchos se nos pierden. Movimientos antivacunas que cada vez hay más. Ustedes buscan en internet cualquier cantidad de que las vacunas hacen esto, que producen esto, lo otro. Entonces, y cuando, ¿qué beneficios hay? Son pocos los artículos. El desconocimiento y temor a la falta de respuesta inmune, que es el desconocimiento de las vacunas, que los niños no responden bien, los eventos adversos, la inestabilidad clínica, porque muchas veces están en un periodo intercurrente de alguna infección y sobre todo insuficiente información al personal de las unidades que hace que no es justificable los retrasos. Los prematuros tienen mayor riesgo también y grandes oportunidades porque sabemos que con confianza y adecuado perfil de seguridad de las vacunas, gracias a toda la evidencia que se tiene, hoy en día los mitos y realidades cada vez desmitificar las barreras de vacunación, porque en general las vacunas son eficaces y consideran un perfil de seguridad adecuado, responden muy similar, aunque los anticuerpos son menores y que si la IgG no ha pasado, la IgM, sabemos que después de las 32, 34 semanas, pero de todas maneras, a una vez el niño se expone, nace en el posparto, empieza a tener la misma de un niño más lento, pero de un niño de término. Entonces creo que la respuesta es igual y eso se ha demostrado a nivel mundial. Entonces creo que hepatitis, BCG, tosferina, meningo, neumo, virus sincitial son enfermedades que son prevenibles y hoy en día no hay motivo para nosotros retardar en un prematuro la vacunación. Esto es lo que les tenía. Yo sé que es mucho tema y, fue muy rápido, pero básicamente es lo general. Yo creo que era como para abrir la discusión, doctora Natalie, y creo que aquí podríamos hablar muchas cosas, o sea, tocó resumir y tocó acortar muchas cosas, pero en grandes rasgos era lo que les tenía. Lo que hay de actualización en tosferina, lo que tenemos hoy en día de portal para virus sistema respiratorio, ojo porque la BCG es importante, ojo con la hepatitis B, meningococo, que es una enfermedad que hoy en día progresa y aparece el aumento en niños menores de 1 año y sobre todo en niños pretérmino. Entonces creo que hoy en día no está en el PAI. Lastimosamente el IES no le dio el ok porque los estudios no fueron costo efectivos para que fuera universal, como me encantaría, a todos los pediatras nos encantaría que estuviera, pero definitivamente no se pudo. Entonces, en ese momento la tenemos en brote, se ha involucrado un bebé y por A, C, Y, W, pues también está incluido, pero no la tenemos universal. Bueno, y tenemos otras que las tenemos y algunas subutilizadas y las tenemos que básicamente recomendar y miren que no es un obstáculo, que sea prematuro, que vaya a salir de la unidad y que tenga todas las condiciones para que no tengamos barreras a la hora de decidir la vacunación de un prematuro. De- Eso es lo que les tenía. Doctor, ay, doctor, muchas gracias para todas estas aclaraciones, pero yo sí le tengo una pregunta, porque eso pasó y tuvimos prematuros que se murieron. ¿Cómo podríamos vacunar el nido familiar, pero gratis, doctor, contra el Sí. pertussis cuando la mamá no está vacunada o cuando el parto fue menos de 15 días después que ella fue vacunada? Así murieron los gemelos. Si la mamá no estaba vacunada. Entonces la pregunta, y el papá no se vacunó porque vale 100,000
pesos la vacuna. La vacuna. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para de manera rápida, cuando una mamá no está vacunada, mandar toda la familia a vacunarse? Doctora, los estudios los hizo Scott Halperin en Canadá. Y fíjese usted, hizo los estudios del el famoso capullo y capullo ampliado. Estos estudios le han dado la vuelta al mundo porque, bueno, Canadá lo hace y lo hace Costa Rica y lo hace Panamá, donde todo el entorno familiar lo vacunan. En la región, ya les conté los países que lo hacen. Nosotros lo recomendamos, yo creo que como recomendación, mamá no vacunada y bebé en riesgo, nosotros, una opción es como criterio médico, lo mando por mi pres. Se va a demorar y todo, pero creo que es una de las opciones. Y porque como médico yo digo, este bebé está en riesgo y hace parte del cortejo como tal alrededor. Se me ocurre, pues en mi pres, usted me lo preguntó el otro día, y ese capullo ampliado que se ha demostrado en el mundo, porque el 50% de la tosferina se la pasa a la mamá, pero un 20% está el hermano, que hace parte del cortejo. O Y el en el papá. otro, el papá, la mamá y el papá. El otro grupo estamos el talento humano en salud y el otro están los cuidadores, desde los abuelos hasta la gente que está cerca. Entonces creo que de ese 50% que estamos hablando, tenemos un gran porcentaje del cual se puede cubrir. Sin embargo, porque yo puse en rojo lo que cubre el país, los niños y la gestante. Entonces, para nosotros es un reto como tal. Bogotá alguna vez intentó vacunar, hacer el estudio para vacunar a adolescentes. Sin embargo, fíjese usted que al final no se concluyó. Entonces, yo creo que vacunar al entorno familiar es fundamental. Y si yo tengo un bebé con riesgo, yo lo podría, digo yo, pues, si bien por el bolsillo muchas veces es muy difícil, nosotros que el papá lo coste, yo creo que una opción es que nosotros como criterio médico se lo formulamos. Y yo creo que hace parte como tal de las vías para tratar de generar soluciones, porque el país en el momento no lo cubre, fíjese usted. Eso lo tenemos claro. Pero eso debería ser una urgencia antes de todo, ¿no? Sí, claro. Porque usted hace un MIPRE, se demora y ya se transmite. No, Y en sí. el caso de estos gemelos fue el papá. Sí, Entonces, sí. prohibir, si la mamá no está vacunada, prohibir que cualquier persona la ayuda porque podrían ser portadores, eso no es posible. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para realmente en estos casos tener gratis la vacuna del nido familiar? A mí me parece que debería ser una urgencia, ya que tuvimos bebés que murieron Claro. de esto. Presupuestos máximos, doctora, se me ocurre a mí, que es lo que tenemos por el dichoso MIPRES, que creo que echamos mano, que se demora horrible llenarlo, Bah, porque sí. sí, no creo que no hay opción en ese momento, porque fíjese usted, mientras las aseguradoras no lo van a, ni siquiera las hepatitis B, ni siquiera los casos de urgencia lo cubre una aseguradora, mucho menos va a costear un entorno familiar. Los presupuestos máximos creo que es lo que me ocurre a mí, no sé qué otras opciones aquí de discusión para que demos Es- idea porque no veo otra Eso es opción. usted que tiene que No, darnos doctora, la idea. La yo otra soy, pregunta. usted me quiere mucho, pero yo soy un simple técnico, doctora, entonces Sí, pero por influenciador, eso, de pero, todas pero maneras. es que aquí pusieron los muertos y uno No, no sí puede tiene razón, esperar al MIPRE. Si la claro, mamá no está vacunada, toca actuar toca. inmediatamente Sí, para tratar Scott de Halperin, que proteger. mencionaba, doctora, imagínese, y, no, y quité la de Stanley Plotkin, esa siempre la pongo, es que él dice, yo vacuno a la mamá apenas nace, no la vacuné durante el embarazo y vacuno el entorno familiar. Tiene probabilidades moderadas de que la mamá le pase anticuerpos. Dura 8 días mientras genera anticuerpos y a 8 o 10 días va a empezar a tener algo de protección. Yo vacuno apenas a la mamá y el papá, niveles bajos. Y si va a poner muy bajos, si vacuno solamente a la mamá en el posparto, y porque no le he vacunado durante el embarazo. Y si no la vacuno, pues no va a tener protección. Entonces creo que lo tenemos claro. Me parece súper importante la vacunación. El problema es que quién la costea, que creo que es uno de los retos. Y yo, doctora, nos tocaría buscar otras maneras, porque fíjese usted que como hacer presión para que hoy en día el entorno familiar haga parte como tal del cortejo de vacunación, como tal, si la mamá no lo ha recibido. Creo que en ese momento de emergencia. Y la otra pregunta es sobre la estrategia mixta. Sí, La señora. estrategia mixta para los niños que nacen de menos de 30 semanas. Como están vacunando a partir de 32, entonces todos los niños que nacen de menos de 30 o de mamá no vacuna Deberían estar. contra el sincicial,
¿cómo hacemos si no tenemos hasta el año próximo el Nirvezimab? ¿Y por qué la Secretaría de Salud apparentmente va a empezar en enero? Porque la OPS sí lo tiene. Entonces, Claro. ¿qué posibilidad habría para que el ministerio aconseja Sí. la terapia mixta? Porque 32, hay niños que nacen, Ujú. que hay mamá no vacunada y niños que nacen de menos de 30 semanas. Total, doctora, estamos de acuerdo como pediatra y va a contar como saludista, totalmente de acuerdo. Nosotros, no, Bogotá lo decidió porque los estudios como tal, tiene los estudios, tiene la carga de enfermedad, hay una recomendación internacional, fuera de eso hay la probabilidad de hacerlo, fuera de eso tiene el dinero y hay la factibilidad porque una vez lo inicia tiene que continuarlo. Entonces, y los estudios dieron, de costo-efectividad le dieron que sí. Nosotros en el ministerio, si le conté que hay el IES, de hecho nos reunimos ayer, y tienen un preliminar y lo tienen antes de que se acabe el mes, porque al 15 de diciembre tienen ya la recomendación final con respecto ya está muy claro lo de vacunación materna, pero la mixta va a ser el pronunciamiento oficial a través del IES, que es la recomendación que estamos esperando. Lo esperamos nosotros y nos encantaría porque usted vio todas las ventajas que se tiene a la hora de tener, no, no hay duda, nosotros lo tenemos claro. Si vacunamos la materna lo protege, pero van a quedar mamás no, que no alcanzaron a vacunarse o bebés que no alcanzaron porque fue entre la 30, es muy corto el espacio de 32 o 28 a la 36. Entonces van a quedar bebés sin mamá vacunadas. Entonces tocaría tener la intervención. Estamos esperando la respuesta, doctora, y creo que me va a invitar otra vez para, ojalá poder anunciar esto que sea como lo Pero hace doctora, un Nirvezimab igual un palivizumab y la gente L5, exactamente. desgasta y Imagínate, desangra Palisumab, Colombia claro, poniendo 5 palivizumab. eso toca Es una, yo cambiarlo. quiero decir que aquí no entiendo. Si quiere uno ahorrar, Sí. aquí podría ahorrar plata desde hace años muy Sí, claro. rápidamente, ¿no? Por un lado la UPC o por otro lado por presupuestos más. Por algún lado tiene que salir porque si usted hace la comparación, por cada dosis de palillos es 2 millones de pesos y son 10 millones. O sea que son cuántos dólares versus, imagínense, son $2.500 versus $250, 240 que vale una dosis de nirvesima. O sea que no, no hay comparación. Eso se está estudiando, doctora. Está en análisis internamente del ministerio, porque eso ya toca llevárselo al viceministro y que ellos decidan y mostrarle idea. Es que eso es lo que está invirtiendo en palivizumab, que mire la eficacia comparado con esta otra, o sea que no hay discusión. Lo otro, doctor, es que fíjese que tenemos que el INVIMA no le ha dado el ok todavía por muchas razones, todavía PAN está en estudio, lo que es el Nirvesimab, para que le dé el registro. Entonces, mientras no tenga el registro, y no se compre con OPS, tenemos todavía que tener el palivizumab mientras tanto, mientras esa transición, porque quedan los niños desprotegidos. No, así sea Pero, de pero, comorbilidad. pero, pero ya nadie utiliza en todos los países, en No, Europa, sí, en ya, Estados Unidos, nadie utiliza el nada, palivizumab, no, ya. para nada. Entonces podemos pensar que no están matando a sus recién nacidos tampoco, ¿no? Sí, sí, señora. Pero, pero el INVIMA dijo que si el ministerio le solicita, ellos miran el registro sanitario antes. Entonces, eso debería pensarlo. Sí, Y doctora, la última están. pregunta que tengo yo sobre la EXA es que hay países que vacunan ahora con la EXA a 2, 4 y 11 meses. Ellos ya no hacen 2, 4, 6, ya no hacen 3 más un refuerzo, sino 2, 4, 11 meses y 6 años. Entonces, mi pregunta es, supongo que lo hacen porque midieron anticuerpo y midieron protección, etcétera. Pero entonces eso no sería una manera de ahorrar y de poder ampliar la cobertura del EXA para todos los prematuros y bajo peso al nacer. Yo no tengo, a mí me tocó en la época cuando estuve en el laboratorio que es este esquema de 2 más uno, como se hace con neumococo, a 2, 4 y el refuerzo al año. Ese esquema estaba pues toca revisar pues qué más evidencia hay y cómo sería para Colombia. El inconveniente que yo le veo, doctora, es que sistemáticamente nosotros lo tenemos 3 dosis, son 5 dosis. Entonces, imagínense, si le colocamos 2 más uno, o sea, que la de los 18 meses estaría muy cerca, tocaría esperar por lo menos 6 meses, que lo completaría si lo ponemos a los 12 meses. Tocaría revisarlo, doctora, no le tengo la respuesta. Sin embargo, en Colombia en este momento
pues empezó más que, la idea es que con 3 dosis le da más o menos 90% de protección con 3 dosis. Y se sabe que si la aplicamos lo más temprano posible, pues creo que está bien. Toca revisar cómo la parte inmunológica, porque no lo tengo claro y no le tengo la respuesta, pero tocaría mirarlo. Sin embargo, en este momento, el esquema que se está usando es el que les comentamos, porque es el esquema sistemático que tenemos para todos los niños, bien sea con germen entero o bien sea con la celular. Entonces creo que tocaría revisarlo cómo se comporta específicamente en prematuros, cómo la inmunogenicidad, porque si bien yo creo que cuando lo vi eran niños de término, no lo tengo claro para prematuros, doctora. Entonces fíjese que los esquemas que usaron ese 2+1 eran niños de término no De prematuros. Entonces, término, sí puede ser, sí, sí. entonces no lo tengo en prematuros, ¿cómo sería la respuesta? Más que la respuesta ya puede ser disminuida, más que básicamente son muchos factores, entonces tocaría revisarlo. Doctor Sí, no, Mojica, para los... muchísimas gracias. Tenemos muchísimas preguntas en Facebook, en el chat, Ay, en Dios el mío. chat de... Entonces, en aras del tiempo, voy a intentar hacer como una Un de cada resumen, gran sí. grupo. Están preguntando qué pasa con rotavirus con la nueva indicación desde el mes y medio y también con neumococo si la ponemos Sí. al mes y medio y para la segunda dosis si tenemos que esperar 2 meses o si ponemos mes y medio y tres Sí, sí. meses. Los estudios de rotavirus lo hicieron tanto con Rotaris como con Rotatec, empezaron a las 6 semanas. Entonces, ese tiempo de 6 semanas, es más, en los sitios donde hay atraso de vacuna, se le ponen cada mes. O sea que no hay problema. Y eso son 6 semanas de diferencia. O sea que no hay lío. Con respecto al neumococo, o sea, rotavirus, no hay ningún problema iniciar a las 6 semanas junto con todas las vacunas. Y los estudios como tal lo han demostrado que así como funcionan las pentavalentes y hexavalentes 6, 12 de 16 semanas o 6, 12, 18, funciona también rotavirus de las 2 o de 3 dosis. Y el otro, el neumococo, cuando tuvimos la pandemia de por COVID, hubo muchos niños con esquemas atrasados, entonces el Comité Nacional, el CNPI, autorizó 6 semanas entre un neumococo y otro. Entonces eso lo tomamos de base, fíjense ustedes a la hora de adelantar el esquema, porque 6 semanas es lo mínimo que para neumococo se requiere. Antes, 8 semanas, que siempre se quería, porque todas podían ser un mes entre una y otra menos neumo. Lo que aprobó el CNPI con base en lo que revisó es que 6 semanas entre un neumococo y otro. O sea que si le empezamos a las 6 semanas, a las 12 son perfectas las 6 semanas mínimas que se requiere para neumococo y para rotavirus. O sea que no sé si le contesté. Perfecto, doctor, muchas gracias. Ahora una pregunta que creo que tenemos todos los que estamos en canguro y es meningococo. Ya sabemos que definitivamente pues en este momento no va a entrar al PAI con todo lo que usted nos ha comentado de la costa efectividad, pero hay pregunta acerca de si hacemos o no hacemos el MIPRES para los menores de 37 semanas o digamos que si la vamos a ir por algún grupo de riesgo, porque dijimos prematuros, pero son los extremos, son los moderados o si todos los prematuros. ¿Qué Sabe que los opinaría usted? extremos, si ve que los extremos tienen, por eso lo del Reino Unido tan interesante que me pareció, que aumenta la probabilidad cuando son prematuros extremos, sobre todo menos de 34 semanas. Entonces creo que sí es importante considerarlo. Yo creo que es una de las vacunas que deberíamos considerarlo. Sin embargo, más si hay otros factores de riesgo relacionados. Entonces creo que la única, en este país, en el país no tenemos ni siquiera, sigue siendo el MIPRES, o sea, ya presupuestos máximo lo que utilizamos y creo que tocaría aún seguir utilizando esa vía porque no hay otra opción. Nosotros en este momento, para el país, desde el año 2016 la tenemos para brotes, pero incluso cuando hay un bebé pequeño, de término o lo que sea, tenemos vacunas para A, C, Y y W, pero no tenemos cómo suplir B. Entonces, en estos últimos meses que hemos tenido B en diferentes partes del país, pues nos manda, la vacuna se manda a C, Y y W, y ahí incluso hay bebés pequeños que se aplica a C, Y y W y quedan vacunados, pero fue B lastimosamente. Entonces, sin embargo, los estudios como tal dicen que en brote uno, pues, no hay estudios de evidencia como si lo hay para ACY+W, pero uno podría a la gente que está en contacto tenerla vacunada. Entonces, conclusión, sigue siendo el MIPRES la única manera en este momento porque por bolsillo propio es más difícil. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, creo que esa es la duda que le queda a uno si hace el MIPRES, si no hace el MIPRES. Y bueno, la de ACY sabemos que de pronto se consigue más fácil que la vacuna contra el meningo B. Sí, de todas maneras es más dispendioso y todo, pero pues tocaría racionalizar y contar, mire, este bebé es extremo, tiene estas condiciones y yo por criterio médico se le ordeno y ya. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta acerca de las contraindicaciones para rotavirus y hasta qué edad se puede iniciar con la primera dosis. Sí, muy buena la pregunta. Esa pregunta es de las principales.
barreras que tenemos los bebés, que tienen los bebés para vacunarse somos nosotros mismos. Entonces, toca revisar la historia clínica, porque si un bebé tiene una ostomía, pues no lo vamos a vacunar. Si este bebé, fíjense ustedes, tiene una gastrostomía o tiene una herida, yo qué sé, no lo vamos a vacunar. Si tiene alteración del tránsito intestinal por algún motivo que están buscándole, tocaría diferirlo. Si ese bebé sabemos que tuvo una enterocolitis, lo operaron, pero hoy en día tiene un tránsito normal y está, no hay por qué no vacunarlo. El pequeño inconveniente son los 3 meses, 21 días, porque fíjense ustedes que la invaginación como tal, que es el motivo por el cual se restringe colocarlo después de ese tiempo, se ha visto que aumenta el número de probabilidades cuando pasan los 3 meses estos y de las 3 semanas. Entonces, fíjense usted que si nosotros, puede que no le pase nada, pero si lo ponemos y hace una invaginación, entonces lo que dice el inserto, lo que dice el manual del programa y lo que recomienda la OMS, OPS, es eso. Lo que le dije, como le comenté de Brasil, yo estoy preguntándole a Brasil, el urologo y el director es un infectólogo en Brasil, porque ellos ampliaron, fíjense ustedes, para rotavirus la primera dosis. Entonces nosotros, yo quisiera ver de qué manera, ellos dicen, me comentó inicialmente una colega que fue lo que la OMS, OPS le recomendó. Sin embargo, yo quisiera ver los estudios porque en Colombia perdemos la oportunidad de esa primera dosis que es tan importante, esos bebés que tienen la probabilidad de vacunarse y si pasaron 3 meses, 21 días ya no lo vacunamos. Entonces, si recibe la primera dosis, puede recibir la segunda. Y lo otro, Brasil le extendió hasta los 24 meses la segunda dosis. Fíjense ustedes, entonces yo creo que nosotros teníamos que mirar qué está pasando en la región y porque creo que sí tocaría revisar eso. Eso desde que empezó la vacuna en el 2008, 2010, 2012 hizo universal, esa es la recomendación que tenemos y muchos niños se quedan sin vacunación, pero tocaría revalorarlo, me parece prudente. Eso fue en esta semana que lo presentó Brasil en un webinar y me parecía interesante lo que mostraron, pero toca revisarlo pues con lupa y mirar qué es conveniente para el país. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Acá hay otra pregunta con respecto al hexavalente. Ya tenemos hexavalente para todos los menores de 1500. Le Ujú. preguntan si para los otros prematuros, entonces estaría indicado hacer el MIPRES, o Sí, bueno, lo claro. que nosotros Se los fue canguros ponemos la hexa, o que nos sugeriría usted. Sí, claro, lo ideal es, pues hombre, como pediatra me encantaría que todos los prematuros lo tuvieran y que fuera a nivel público. Sin embargo, lo que dio el estudio de costos que también se hizo con el IES es que los de 1500 gramos eran los indicados por todo, por costo, por todo. Es más por costos que por el beneficio que sabemos que se da para... Yo les decía, un prematuro no es menos de 37 semanas es prematuro, ¿ya? Entonces, si tiene y menos, si pesa 1505 ahí nos decía Juan Pablo Bernal, nos decía, oiga, es que de mis trillizas, una tenía 1495 y pudo, la otra tenía 1505 y no se pudo, y la otra 1503, apenas una. Entonces no debería ser, porque las tres fueron prematuras y las tres igual riesgo. Entonces nos pone ese ejemplo y uno dice, sí, un bebé que sale con 1800 gramos, entonces este fue prematuro y no le pongo, y este que sí. Entonces yo creo, en este momento en 1500 gramos, porque fue lo que el estudio de costos arrojó para el país. Llevamos 3 meses aplicando la vacuna. Entonces yo creo que vamos a revisar y creo que apenas estamos empezando y pensar que otro grupo también se vería beneficiado. Pero mientras tanto, los que están por encima de 1500 gramos al nacimiento debería considerarse por prescripción con criterio médico y por PIPRES, básicamente sería la indicación, como lo hacíamos antes, porque en este momento todos los menos de 1500 están cubiertos, pero 1505 ya no. Fíjese usted. Es un proceso, Perfecto. creo yo. Sí, es un proceso que seguramente nos llevará un tiempo, pero bueno, lo importante es que ya empezamos. Acá hay otra pregunta acerca de si por OPS se podría sacar el Nirsevimab. El OPS tiene dos cosas, ¿no? Como no es vacuna, fíjense ustedes, se considera por el fondo estratégico, está, ¿ya? Entonces, para nosotros no es vacuna, pero como vacuna nos queda difícil. Pero por el fondo estratégico está y cuesta lo mismo que $240, creo que es lo que cuesta. Entonces, creo que toca buscar la manera, como hoy en día por ejemplo, lo hizo Bogotá o lo van a hacer otros sitios. Paraguay, por ejemplo, lo compró a través del fondo, fíjense ustedes, pues la corte es menos y todo lo demás, pero hoy en día, fíjense ustedes que ahí la opción antes no tenía OPS,
y fue uno de los motivos por los cuales nos fuimos hacia la vacunación de gestante. Hoy en día tiene, el precio no ha variado, incluso cuando venga el otro anticuerpo monoclonal, de pronto no va a variar el precio, pero sabemos que hay una manera de que ya está en el fondo y que aún de alguna forma se le busca para que podría pues, lograrse a través de lo que hizo, lo que está haciendo Bogotá, que es lo que entiendo, a través del fondo. Entonces, ya está. Y luego, mientras tiene el INVIMA, que no sé cuándo, o sea, dicen que empezará el proceso a final de año, principio del otro. Entonces, mientras tiene reporte INVIMA, creo que sería lo del fondo, creo que es una estratégico, no rotatorio, que es a través del cual se forman las vacunas, sería una opción. Entonces, creo que sí hay que mirarlo y es una opción que se tiene. Antes no se había, no lo había. Gracias, doctor. Acá hay otra pregunta. ¿El prematuro que recibió palivizumab puede recibir nirsevimab? Yo no sé, no tengo la respuesta, pero no, no tengo la respuesta, voy a leerlo, si quiero para serles sincero. Pues es un anticuerpo monoclonal de corta vida, de corta duración, de un mes. Entonces ya imagino pasó el mes, yo pensaría que no hay problema de... yo voy a revisar cómo fue el corte brusco en Estados Unidos en Canadá y en Europa, porque ellos dejaron de traerlo, pero hubo niños que lo recibieron y siguieron colocándole nirsevimab, si tenían riesgo y le pusieron una sola dosis y ya. Entonces creo que en teoría no habría por qué no, ¿sí? Si esta es de corta duración, pero tocaría, cuando sea un lineamiento, tocaría mirar y revisar con detalle, porque esa pregunta nos la van a seguir haciendo. Claro. Muchas gracias. Sí, acá lo están Eh, felicitando en Facebook por la conferencia y volver, ojalá obligatorio el seguimiento postvacunal de prematuros para tener datos reales de eventos adversos. Doctora Natalie. no, yo quería agradecer al doctor Morica y decir que había logrado introducirme dudas, pero hasta con los niños prematuros hacen 2, 4 y 11 meses. Sí, Entonces, por ejemplo, en Francia, ¿sí? sí. Entonces, sí, después de verificar es 2, 4, 11. Yo solamente lo que digo es que estoy mirando cómo con la misma plata se podría, por ejemplo, hacer la exa a todos los prematuros y los bajo peso al nacer, no más, Sí, ¿no? yo pienso lo mismo, Pero ¿sabes? es interesante ver países donde la salud es pública y donde se busca proteger a todos, Toda la digamos, los corte, fíjese, niños. como mire, Guatemala lo hizo, Paraguay lo hizo, El Salvador lo tiene ya de hace un par de años. O sea, países más pequeños, digo yo, que tienen ingresos incluso más bajos que los nuestros, tienen vacunación para toda su corte. Entonces creo que en Colombia, en el 2015 casi se logra, yo estaba en esa época del lado de la industria, y casi se logra que Colombia tuviera la vacunación universal, pero no se pusieron de acuerdo la farmacéutica con el gobierno. Y fíjese usted que se perdió la oportunidad que Colombia ingresara a toda su corte. Y ahí para adelante, pues no se pudo. Entonces, en ese momento que tenemos en prematuros, lo que podemos ser buenísimo si pudiéramos ir escalando a más peso, ¿no? Eso es lo que como pediatra me encantaría. Sí, claro. Sí. No, Acá están muchas hablando gracias. de meningococo. Meningococo creo que es el tema que más, Es pues sí, que más candente. dudas genera y sobre las rutas de meningococo en los prematuros, el MIPRES, la articulación tan importante de los programas Canguro con las secretarías y con todas las entidades para lograr priorizar de Mire, alguna forma oportunamente las vacunas y que no hayan tantas claro. barreras Bogotá, administrativas. que usted sabe que Bogotá es de avanzada. Bogotá hizo el estudio primero de costos. Nosotros sabemos, estamos de acá de Bogotá. Hizo el estudio de costos para meningococo y no fue costo efectiva. Nosotros pensábamos que con el cambio de los serogrupos y con el cambio que ha habido, que es y sí ha aumentado en los últimos años, que fuera positivo para nosotros. Y fíjese usted, volvió a salir no costo efectiva. Entonces creo que es un reto y eso es cambiante y todo. La OMS dice que si tenemos 2 casos por 100.000 habitantes, deberíamos tener vacunación universal. Nosotros, digamos, mire, este año en menos de un año tenemos, menos de un año tenemos 0,85 a menos de uno. Entonces ya casi. Sin embargo, usted lo toma por grupos, los adolescentes y adultos jóvenes tienen la tasa es más alta, pero se diluye por la población. Entonces creo que eso es dinámico y cumplir lo que todo el país tenga un caso o dos por 100.000 habitantes para que sea universal, creo que va a ser muy difícil. Entonces toca mirar también por sectores y toca seguir luchando para que meningococo sea una realidad para nosotros. Como Para pediatras, los como médicos, altos nos riesgos. encantaría. Sí, Pero acá yo decía. quiero decir, Catalina, que el pertussis aquí fueron los muertos. El pertussis vale 100.000 pesos en el país.
Entonces, es sin el PAI. La gente va y si se vacuna el papá es 100.000 pesos y aquí es donde está la falla. Entonces, eso no es mucha plata, ¿no? Pero no hay tantas mujeres que no se vacunan y no hay tantos prematuros, pero sí pusieron los muertos. Entonces, a mí me parece que eso tiene que pasar antes de cualquier cosa. Y no sé, estos 100.000 que cobra el PAI, la pregunta es que no se debería suprimir. Sí, claro, tiene toda la razón, doctora. O sea, ahí sí, lo de costos sí es todo un proceso. En este momento creo que nos toca como tal mejorar las coberturas en las diferentes edades y luego pues mire lo que está recomendado no lo cumplimos, incluyendo las gestantes. Entonces, fíjate, Bogotá lo hace, pero nos falta el resto de población Sí, completar los esquemas para empezar a avanzar a otras. Pues yo creo que no, pues para mí un honor que me inviten y muchas gracias. Ojalá hubiese sido por lo menos llenado las expectativas. Hay preguntas que, hay respuestas que no las tengo, ya, pues porque creo que no las, no, sin embargo, pues creo que es un proceso, ¿no? Todo lo que significa y lo dinámico que es la vacunología y las edades y la población objeto. No sé si alguien del programa PAI está conectado de alguna manera, no sé si está la coordinadora, creo que por ahí la vi. No sé si algún comentario de mi equipo PAI que sería interesante también lo comentaran, pero Si creo alguien que tiene algún comentario, podría, o sea, del equipo PAI podríamos alzar la mano. No, doctora, acá hay muchísimos agradecimientos. Obviamente quedan muchas preguntas. Antes, sí, gracias por este espacio y porque creo que nos tomamos más tiempo del que habíamos planeado, pero para los que trabajamos con estos pacientes sí era muy importante aclarar estas dudas. Hay una pregunta muy interesante que sí, obviamente si uno habla de costo-beneficio, pues versus la inmunización, versus la no, enfermedad del no claro, inmunizado, cómo eso no, es con incomparable. un caso, si son 50 casos, sí es cierto, de los cuales 9 más o menos son en término, pero hay más o menos 9 en pretérmino y 6 en extremos. Creo que con que tengamos un solo caso de meningococo en cualquiera de las edades, eso justifica para nosotros tener a los niños vacunados. Eso lo hacen en otros países. Sin embargo, pues aquí nos medimos de otra manera, que digo que un caso, si es mi familiar, pues, ¿quién me lo repone? Pero de todas Exactamente. maneras, pero de todas maneras, pues hay una cosa de salud pública que es la que miran y hacen los números y estos que son los economistas de la salud nos dan estos datos, pero bueno, esa es la No, respuesta doctor, que buscaba Juan muchas Pablo. gracias. Acá todo el mundo, muchas gracias por su exposición, muchísimas gracias de todas partes de Latinoamérica que se conectaron. Chévere. Quisiéramos responder más preguntas, pero creo que ya en vista del tiempo y en aras de respetar el tiempo también del doctor Mojica, seguiremos con los webinars, seguiremos hablando de estos temas que nos interesan tanto. Queda grabado en el Facebook y en el YouTube de la Fundación Canguro. Y doctor, muchísimas gracias por este espacio y por aclararnos todas estas dudas y seguiremos en conversaciones, seguiremos con todo el trabajo que ya sabemos están haciendo el del ministerio con la vacunación y con todos estos claro. temas del prematuro. Yo le mando la presentación, la mando más tarde para que usted a los que están inscritos se la envíen, ¿te Ah, parece? perfecto, súper, Puede ser, muchas no hay gracias. problema. Eso es Muchas público. gracias, doctor, No, de doctora, haberse expuestos a tantas preguntas. no, Muchas muchas gracias gracias. por la invitación, doctora Natalie. Usted está de cuenta conmigo, Catalina. Muchas gracias. Ya nos vemos en el ministerio. Hasta luego, feliz noche, claro que sí. Abracito. Gracias. Gracias. Chao.